Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. 12 en el día, 11 minutos en todo el país. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión, estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta a toda la provincia, sin ningún cantón en excepción, y el mundo entero en plataformas digitales. Nuestra cuenta principal, Radio Son de Manta, en Facebook, y también el Dato Digital SC en Facebook, donde usted puede desde ya interactuar con nosotros, al público que se conecta. Muchas gracias por estar siempre pendientes de esta transmisión, que hoy se titula El Gobierno Nacional va por la Constituyente. ¿Qué significa que el gobierno del presidente Daniel Noboa busque una asamblea constituyente? Todos los detalles los va a conocer hoy usted aquí. Y por supuesto, nosotros, sin subestimar la inteligencia del pueblo, que se recuerda las últimas constituyentes que marcaron un precedente en nuestro país, como la del 2008, un poquito más atrás, si usted quiere, 1998, y siga contando. ¿Usted considera que el Ecuador necesita una asamblea constituyente en este momento? ¿Usted considera que hay cosas que variar enmarcadas en la Constitución, como que? Lo invito a que interactúe conmigo precisamente ahora. Le voy a estar leyendo su comentario con mucho gusto más adelante. En la previa de la elección que ya ganó Daniel Noboa y que todavía no reconoce Luisa González, se habló mucho sobre ciertas puntualizaciones que se podía cambiar en una nueva constitución, sobre todo por entidades que dejaron mucho por comentar del desarrollo de su actividad. Ahí está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por darles un ejemplo, entre otras situaciones que por supuesto hay que ir analizando, como por ejemplo el permitir que bases extranjeras estén dentro de nuestro territorio, entre otras. A ver, reenvío este mensaje y continuamos para contarles quién va a estar como invitado, mientras leo también al público. Dice mi buen amigo Yamil Burgos, dice: se debe respetar la decisión del soberano, fue promesa de campaña y se debe respetar, guste o no, así como la ocasión pasada fue la consulta propuesta en campaña. Bueno, sobre la constituyente como tal, ¿usted está de acuerdo? ¿Considera que debe de existir una asamblea constitucional? Vamos a estarlo leyendo con mucho gusto de ahora en adelante. Un abrazo para mi pana Giovanni Palma, que está escuchando la radio. Dice Andrés, saludos, vamos conectados con usted en el dial 89.7, escuchando a través de la magia de la radio. José Lucas, en plataformas digitales también. Andrés, un saludo en la transmisión de El Dato Digital SC. Ya vamos más adelante con lo que pueda presentar el público. Lo de la constituyente, hoy nace con más fuerza porque un vocero autorizado de gobierno, como lo es el ministro José de la Gasca, ministro de Gobierno, dio una entrevista muy temprano en Ecuavisa donde resaltó la importancia de una asamblea constituyente. Nosotros lo hemos publicado en nuestras cuentas personales, en mi caso en cuentas personales, resaltando lo que dijo el ministro y que este es el mejor momento, después de los resultados que están a la vista de todos, para que el gobierno nacional proponga una asamblea constituyente. Si verdaderamente está la intención de, a través de una nueva constitución, cambiar el rumbo del país, este es el mejor momento sin duda para el presidente Daniel Noboa. ¿Y por qué es el mejor momento? Por la diferencia que obtuvo. Porque son días de placebo para el gobierno y su equipo en general. Y no va a tardar mucho tiempo porque el tema de la constituyente no es cosa sencilla. Quienes tienen muy fresco lo que pasó en el 2008 con Rafael Correa, no fue precisamente en el 2008, se terminó todo. Desde que asumió la presidencia de la República, el proceso de la Asamblea Constituyente es un tema muy, muy largo. No es una situación que nace de la noche a la mañana para que la gente lo tenga a consideración. Deben de seguirse múltiples pasos. Lo primero es que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo. Entonces, antes de que el Ejecutivo y el Legislativo puedan ponerse de acuerdo, ¿qué significa? Que va a haber mucha tela por contar en
¿Cómo van a tomar postura ahora los asambleístas? No se sorprenda usted que lo que tiene ADN crezca en la Asamblea Nacional y que lo que tiene el correísmo decrezca. Ojo. Luego tenemos que pasar a consultarle a la gente a través de una consulta popular o referéndum, o plebiscito. Hay que preguntarle a la ciudadanía si quiere que la Constitución no es una reforma parcial. Hablamos de una nueva Constitución. Luego tendrán que venir una elección para elegir a quienes van a redactar esa nueva Constitución, ¿no? Luego se hace la gran convención de la constituyente. Una vez que usted elige, que el pueblo elija a los asambleístas constituyentes, se va a hacer la convención. ¿Se acuerdan cuando acá fue en Ciudad Alfaro? Bueno, igual, en Ciudad Alfaro, en cualquier otra parte, vendrá la gran convención de la Asamblea Constituyente. Y entonces en esa gran convención tendrá, no sé, 200, 300 días, 200 y pico fue en su momento con Rafael Correa para redactar todo esto, que se le entregó de tiempo a los asambleístas constituyentes. Y entonces, después de eso, familia, se empezará a redactar la constituyente. Y esa es una cobertura constante, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros pudimos vivirlo en Ciudad Alfaro. Bueno, yo todavía no estaba tan activo en el periodismo político en ese momento, hacía otras cosas, como deportes. Pero aquí era una cobertura constante. Yo lo recuerdo a los compañeros saliendo en directo de Ciudad Alfaro, entrevistando a los constituyentes, hablando qué es lo que se pretende cambiar, etcétera. Luego un nuevo referéndum para aprobar o para desaprobar lo que escribió los asambleístas constituyentes que fueron electos después del referéndum que se puso de acuerdo el gobierno y la asamblea. Así es el tema. No es una cosa tan sencilla como tal. Y si ustedes tienen memoria, después de que se redactó esta constitución, se aprobó y todo en el gobierno de Rafael Correa en el 2008, en el 2009 hubo elecciones presidenciales. ¿O ya se olvidaron? Claro. Rafael Correa aparece en los spots poniendo la bandita presidencial en el sillón de Carondelet diciendo yo lo dejo para que usted, ya dejé ordenada la casa. Ordenada está la casa. Ustedes verán si me pueden volver a elegir. Bueno, y ahí empezó toda la historia, ¿no? Una sola vuelta, después en el 2013 otra sola vuelta, etcétera. Ya la historia la conocen ustedes. Entonces, querida familia, no es un tema tan sencillo. Por eso digo que si el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, pretende adentrarse a una asamblea constituyente, eso debe de ser justamente ya. Ya porque es el mejor momento de su carrera política. En que va a ser un periodo donde no va a tener que decir, perdón, no es que no va a tener que decir, no va a caber el discurso, es que nos estamos acomodando, que estamos tomando experiencia, que estamos creciendo, que estamos poniendo la casa en orden o arreglando la mesa que dejaron sin patas los que sabemos, como decía Lenín Moreno, etcétera. Ya no va a caber más ese discurso. Ya usted va a tener un periodo específico que justamente va a tener que llevar al frente. ¿Y por qué al gobierno justamente le debe apurar a marcar una constituyente? Porque una de las cosas que precisamente debe de apuntar a eliminar el gobierno, si no quiere que el correísmo le ponga la cascarita dentro de 2 años, es justamente la famosa ley de muerte cruzada, ¿no? El articulado de la muerte cruzada. Porque recuerden que la muerte cruzada, una vez que cumple 1 año y no se asienta el gobierno nacional para poder cumplir su plan de trabajo, ya pueden empezar a marcar las revocatorias de mandato y luego la revocatoria de mandato a través de la Asamblea Nacional se puede acoger a la muerte cruzada, disuelve parlamento, disuelve presidencia, vuelta a elecciones. Le pasó a Guillermo Lasso. De las experiencias debe de aprender. Entonces, para que el gobierno pueda estar tranquilo, porque no debe de ignorar la fuerza que tiene Revolución Ciudadana y que sigue manteniendo en la Asamblea Nacional, no lo den por muerto a Revolución Ciudadana, tranquilos. Tranquilos, ya demostraron de qué son capaces en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, si es que no hay una reforma inmediata a la constituyente, porque les digo una cosa, ellos la hicieron y ellos saben cómo va y a qué ritmo los pueden poner a bailar. Entonces, el presidente quiere zafarse sus problemas de cara a un futuro no muy largo, con futuro mediano
va a ser una de las cosas que va a tener que reformar en la Asamblea Constituyente, que es la denominada muerte cruzada. Y así el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que elija al fiscal, al superintendente de bancos, que elige al Contralor General del Estado, a los jueces, más de 80 y pico de autoridades que elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en eso sí yo estoy totalmente de acuerdo que debe desaparecer. Ha sido un problema enorme y esto lo hemos dicho con mucho anticipo. Y ahí usted siga sumando, ¿no? Se habló mucho de la cooperación internacional, bases extranjeras, etcétera, y todo lo demás que conlleva la Constitución. Libertades y derechos para quienes hacemos prensa como tal, entre otros, serán puntos significativos que se pondrán sobre la mesa y que, repito, este es el mejor momento para que el gobierno lo empiece a pensar. ¿Qué opina usted? Pues lo voy a leer con mucho gusto. Esto traerá mucha cola por cortar y nos volverá a nosotros a llevar a las urnas. Señoras y señores, lamentablemente sí. Este es un país que se ha acostumbrado a estar en elecciones cada 2 años, ya no solamente en el orden seccional, sino también en el orden general. ¿Por qué digo seccional? Porque usted elige al presidente mañana, por ejemplo, ahora 25, y el 27 tenemos que ir a elecciones seccionales. Y seguramente ahora, antes del tema seccional, pues tendremos que ir al referéndum y prepararnos para una futura consulta popular, perdón, para una futura asamblea constituyente y demás. Ya les expliqué los pasos. Entonces, es un país en construcción, familia. Es exactamente lo mismo que pasó en la época de Rafael Correa cuando le ganó a Álvaro Noboa en segunda vuelta en ese año 2006. Es exactamente lo mismo. Y entonces, ahora lo cierto es que tendremos que estar atentos a cómo se desarrolla esto y tener por sobre todas las cosas cómo va la cosa muy clarito para poder hacer crítica. Aquí la prensa debe jugar un papel fundamental, empaparse de los temas para poder hacer crítica, porque si no, se van a dedicar a leer periódico más de uno. Así que vamos con el ministro de la Gasca, a ver qué dice el ministro y seguimos reflexionando. Amo mi país libre y democrático, dice Beatriz Bravo. Jérica Valentín Cuellar, saludos Andrés Martínez, hasta la victoria siempre. Ok, yo respeto sobremanera. Patricia Pacheco dice, sí, hay que hacer una constituyente lo más pronto. José Lucas, abrazo, están en sintonía. Escuchemos lo que dijo el ministro de la Gasca. Aquí estamos con las últimas. Como dice mi pana José Suárez en Triple Vía, calientito como el pan de la mañana. Con las últimas. Esto lo dijo hoy el ministro de la Gasca. El gobierno activa vocería, familia. Es el inicio del nuevo Ecuador que propuso Daniel Noboa. No lo pudo hacer cuando evidentemente estuvo los primeros años y 8 meses, ¿no? Pero ahora sí, agárrese quien pueda. A ver, vamos a ver qué dice la Gasca. Vamos. El ministro de Gobierno, José de la Gasca. Después lo tenemos al señor Maduro, ¿eh? Vamos a hablar de Nicolás Maduro también. Mis amigos de Revolución Ciudadana deben desenmarcarse de este desubicado, pero urgente. Deben desenmarcarse lo más pronto posible. Si no, van a seguir perdiendo elecciones. ¿Saben lo que ha dicho Nicolás Maduro? Que Ecuador ha vivido un fraude horroroso. Miren quién habla de fraude, por Dios. Vamos a escuchar al ministro y después vamos con el señor Maduro. Vamos. Una constituyente definitivamente para poner una constitución al tono de los tiempos. Yo creo que esa constitución del 2008 quizás reflejaba un modelo político que ya no, el ecuatoriano ha rechazado, que el ecuatoriano no ha escogido como modelo de gobierno para los siguientes años. Pero no solo eso, yo creo que también fue una constitución construida en un momento del país que ya económicamente no existe. Debemos de reconstituir esa parte, no solamente en lo orgánico. Yo creo que hay algunas cosas que probaron no servir en el camino. Hipergarantismos en algunos sectores que no responden a la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos hecho algunas propuestas que no se han actualizado todavía, que no han pasado por la Asamblea Nacional, otras que la Corte ha dicho que podrían ser restrictivas a derecho. Y yo creo que el Ecuador sí necesita poner una constitución nueva, pero lo vamos a ir viendo. Esos son temas que se deben discutir. Por lo pronto, lo que el presidente ha dicho y lo que me ha encargado es que diseñemos ese proyecto de asamblea constituyente y en eso nos vamos a meter. Eso en lo general. En lo específico, llego a la conclusión, por ejemplo, de que ustedes pensarían en una nueva constitución que permita la inversión privada en sectores estratégicos. Por ejemplo, podría ser algo así, pero siempre respetando derechos laborales, obviamente respetando la soberanía del Ecuador y siempre buscando los mejores intereses para el país. Pero repito, esos son asuntos que se irán discutiendo
en este nuevo proyecto que el presidente tiene mentalizado. A mí no me gustaría entrar en este momento a tirar una suerte de lluvia de ideas cuando lo que hace falta es actuarlo con madurez y con responsabilidad. Si es una prioridad la constituyente, ministro, ¿para cuándo la tienen prevista en su hoja de ruta? Debería ser cuanto antes. Creo que eso es una prioridad. Y como todo lo que caracteriza a este gobierno, vamos a actuar con contundencia y con rapidez. Cuanto antes, ¿son 3 meses, son 6 meses? Vamos rápido, pero no hay que apurar las cosas tanto para que después salgan mal. Yo creo. Vamos rápido, pero no hay que apurar las cosas para que después salgan mal, dijo el señor José de la Gasca, ministro de Gobierno, haciendo referencia a la constituyente que a la vista de todos el gobierno nacional va a plantear. Un abrazo para mi pana Alberto Arias, nos escuchan en Puerto Viejo también, al igual que Rodis, ellos son mis amigos de Todo Manaví Noticias y hoy con ustedes TV. Sí, señor, hoy con ustedes TV. Un abrazo para ellos. Gracias por estar pendiente. Yamil Burgos Villegas dice, tal vez no estoy de acuerdo, pero es una oferta de campaña. Y sí, es el mejor momento porque después se desgasta el gobierno, hablando de la Asamblea Constituyente como tal. Andrés, ¿cuáles son los pasos para llegar a una Asamblea Constituyente? Lo comenté hace un momento, y lo voy a repetir antes de irnos a la pausa porque ya lo tenemos en estudio, al señor Bosco Vera Delgado, quien es estratega y consultor político con quien vamos a conversar precisamente el post-elección. Es decir, qué es lo que nos ha dejado en reflexión el desarrollo de la campaña de ADN, de Luisa González, por qué perdió tan abruptamente el correísmo, por qué ganó con tanta diferencia ADN, qué es lo que debería de hacer, qué recomendaría él como estratega, que debería de hacer hoy, por ejemplo, Luisa González, que todavía no aparece reconociendo el triunfo, pero que sin embargo muchos líderes de Revolución Ciudadana, hoy autoridades, ya lo han reconocido. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué es lo que depara a Revolución Ciudadana después de esto? No se desconecten porque va a ser una plática muy interesante con el magíster Bosco Vera Delgado dentro de breve. A ver, presten atención, una vez más repito, este tema es muy importante para llegar al punto de la Asamblea Constituyente como tal. Primero que se pongan de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy debe de estar encabezado todo esto, y hay que decir las cosas como son, negociaciones. Este es un término que no le gusta mucho a cierta clase política y que hacen que la gente se erice cuando hablan de negociaciones dentro de, porque más de unos han vendido a los políticos como santos puritanos que solamente buscan el bienestar y que se sacan el bocado de la boca para ponérselo a los más pobres. Mentira. Siempre hay negociaciones dentro de. Ahora, una cosa es que existan negociaciones y otra cosa es que el pueblo las conozca como tal. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Con la responsabilidad que tiene la autoridad competente dentro de esa misma negociación. Tal vez son cosas que usted dirá, nunca las llegaremos a conocer, de acuerdo, pero de que existen, existen, así que no se ericen, eso es normal. El ministro de la Gasca y todo su equipo hoy debe de estar cabildeando a todos los asambleístas nacionales, los 8 de Pachacuti que ya salieron a reconocer al presidente Daniel Noboa, que no signifique que estén en contra de Luisa González, simple y sencillamente hacen su parte, al igual que muchos otros, los independientes, el Partido Social Cristiano, y no se sorprende a los asambleístas de Revolución Ciudadana que tomen postura ya. No se sorprendan, este es el momento para los que quieren abandonar el barco. Y se acordarán de mí. Luego de que se ponga de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo vendrá el plebiscito, el referéndum, la consulta a la ciudadanía en general sobre si quiere ir a una asamblea constituyente. Eso es importante, es vital. Luego las elecciones de los asambleístas a la constituyente, los famosos constituyentes, ¿se acuerdan? Tendrán ellos que ser electos, la ciudadanía tendrá que elegir. Luego la famosa convención, ¿no? Es decir, ¿dónde se va a hacer la constituyente? Luego empiezan a redactar y luego hay que preguntarle nuevamente al pueblo si es que quieren que eso trascienda, ¿se ha aprobado o no se ha aprobado? Todo eso tiene un proceso significativo. Yo recuerdo que solamente en redactar la constituyente, la nueva constituyente en la convención, en este caso que fue en Montecristi, en su momento se hablaban de más de 80 días, 180 y pico de días, 80 y pico de días que entregaba el presidente Correa, decía ni un día más para redactar la constituyente. Porque familia, estamos hablando de refundar el Ecuador, como en algún momento pasó en el 2008, como antes pasó en el 98 y siga contando hacia atrás. Este país
está lleno de elecciones, plagado de la elección popular, pero por lo menos hasta ese punto nosotros podemos reflexionar de que aún tenemos ese espacio democrático para poder decidir donde lo que diga la ciudadanía cuenta. Vamos a la pausa, familia, porque estoy bastante atrasado. 12:32. Cumplimos la pausa, más o menos 12:40. Estamos enlazados con el señor Bosco Adrián Vera Delgado, que está con nosotros para reflexionar sobre la coyuntura política. Pausa cortita y volvemos. Entonces, en el día ya con 36 minutos. A todos ustedes por seguir conectados, muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo. Como por ejemplo, Patricia Pacheco dice, sí, Andrés, lo más pronto debe existir una asamblea constituyente. Jerica Valentín Cuellar. Ese es mi pana Hanner. Hanner dice, saludos, pues, mi pana Hanner Cuellar. Saludos a Andrés Martínez, hasta la victoria siempre, dice. El popular hombre, claro, un abrazo para el colombiano, mi amigo. Beatriz Bravo, amo mi país libre y democrático. Andrés, un abrazo para usted. José Lucas, ya lo dije hace un momento. Mi pana Yamil Burgos, voy hasta la radio. Ok, a ver, ¿qué dice la página de la radio? La gente que está conectada justamente ahora. Vamos a saludar ya con Bosco dentro de un momento. Saludos a Andrés, Jacinto Flores, Edward Villasís. Soy una persona de tercera edad, voy al seguro y ni paracetamol estoy demasiado delicada, dice María Gladys Menéndez. Totalmente de acuerdo. Jenny Verduga, un abrazo. El público está pendiente en la transmisión y voy a saludar hasta ahora a mi amigo Bosco, no sin antes resaltar a la gente que conoció. Estoy revisando, no sé si es confirmado el tema, mis amigos de Triple Vía lo acaban de sacar, que ha fallecido Anita Bulbubashit. ¿Recuerdan a ella, no? La presentadora de TC Televisión por muchísimos años, productora también, argentina. Adiós a una leyenda de la televisión ecuatoriana, Anita Bulbubashit. Bueno, vamos a confirmar esa información más adelante. Hasta ahora adentrémonos a la coyuntura. Bosco, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, gracias siempre por atendernos. Te estábamos esperando para reflexionar después de lo que ha dejado la elección, porque usted nos anticipó más o menos cómo podía llegar a quedar esto. Buenas tardes, siempre bienvenido. Gracias, Andrés, siempre por el espacio. Pues bueno, aquí creo que aún mucha parte de la población con un chuchaque electoral, ¿no? Claro. Porque quizá es un resultado que no se anticipaba del todo, pero sí se preveía en algunas mediciones que se hicieron quizá a nivel cualitativo. De acuerdo. Ahora, hace un ratito nada más siguen habiendo confrontaciones en plataformas digitales porque Tomislav Topic, el duro de Telcodata, ha hablado y obviamente hay gente que lo confronta diciendo no cuadraron tus resultados, se empieza a desconfiar mucho el tema de las encuestas o quienes trabajan a boca de urnas, por supuesto el día de la elección. Tomislav Topic se defiende y dice estos fueron los resultados que les entregamos al CNE, si nos acercamos a esto, después la gente cambió de opinión, etcétera. Pero la primera pregunta es la siguiente: ¿puede haber cabida a un fraude, técnicamente hablando, ustedes que saben del tema, puede haber cabida a un fraude cuando hay una diferencia tan holgada, en este caso de casi 1.200.000 votos? Mira, yo creo que lo observable aquí es el proceso como tal. O sea, ¿cómo llegamos al día de la elección? Ya, ok, pues lo dijimos en su momento acá, quizá hay una clara idea de vicio entre las posturas que el CNE tuvo, que no haya pedido licencia, que el hecho de que de pronto no hayan las mismas condiciones para ambos candidatos y que se proscriba el otro, etcétera. Ok, de eso podemos hablar de un escenario fraudulento o quizá viciado, pero de que el día de la elección tú cojas y de un plumazo vires 1.200.000 votos de un candidato al otro, yo creo que ya está más en el imaginario que en una cuestión tangible. No es posible, no es viable. Es imposible entonces que usted raye a favor de un candidato más de 1 millón de votos en una elección y más aún donde tiene solamente 2 candidatos. Es imposible. Ahí hay otros fenómenos que de pronto no se están evaluando por el mismo hecho de que teníamos una percepción y también encuestas que iban muy apretadas. Y también las encuestas que inflaron candidatos, que no es primera vez, en que, no, ganamos en primera vuelta y nadie ganó en primera vuelta, o el decir, no, vamos 6 puntos arriba, 8 puntos arriba, que no era real. Había una idea de empate técnico y lo muestran así las métricas. El desenlace se da
primero en el postdebate, o sea, a raíz del debate, una candidata decrece y Noboa sube, Sí, sí, de y acuerdo. luego y obviamente, o sea, hablamos del postdebate, el día del debate en adelante hasta el día de la elección, y en las últimas semanas, donde el equipo de Noboa, a partir de finales de marzo, principios de abril, toma nota de un estudio que pudimos revisar sobre el CIES, ¿no? Este estudio daba cuenta que llevaba la delantera primero, y a nivel cualitativo que en Quito y Guayaquil principalmente habían porcentajes importantes que estarían dispuestos a cambiar su votación, ¿no? Y aparte, ¿en qué rango etario estaba la preferencia de votación? Y casualmente, contrario a lo que se tiende a pensar, que el voto de Noboa está en los jóvenes, estuvo en los mayores de 65 años. Y estaba eso dado, o sea, había un porcentaje de 58% de mayores de 65 años que podrían cambiar su voto a favor. Además del voto facultativo que no está obligado a votar, el menor de 18, que votaba por primera vez o que, bueno, fue motivado, y los militares. Entonces, esta idea de haber tomado esto, pues motiva algo llamado volatilidad, que en ciencia política, los politólogos la estudian, ¿no? Es un fenómeno que estudia qué tanto del voto de primera vuelta está dispuesto a cambiar. Y con cambiar hablemos de que el que votó nulo, el que no votó, Todo. el que votó por un candidato y podría variar. Y ese nivel de volatilidad se lo cuantifica, ¿no? En porcentual. Y en el de primera vuelta a segunda, en esta métrica aparecía un porcentaje de 42.9%. ¡Wow! O sea, enorme. Y ahí que podía cambiar de Correcto. voto. Correcto, o sea, y no solamente hablemos de la gente que votó y va a cambiarse de Luis a Noboa, no, sino también del que no votó, del que votó nulo, del que no fue a votar, del que no quería votar porque no estaba obligado y salió a votar. Entonces, esto es tan alto que nos da lugar que de pronto en primera vuelta hubo una mala lectura de los resultados y eso llevó a que se confundan ciertas nociones. Por ejemplo, la persona que en primera vuelta vota por Luisa González, más allá del 33%, que es el voto duro del correísmo, y ahí dijeron, rompimos el techo, ¿se acuerda que lo hablamos aquí? Sí, 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 En el claro. postelectoral no hubo rompimiento de techos porque precisamente el antinovoísmo de aquel momento, que fue el que, ok, yo voto funcionalmente por Luisa González porque no quiero que gane Noboa, pero no me representa, no me gusta, es el que se puede mover si veo que de pronto los escenarios se vuelven más tóxicos de un lado y veo que me puedo resguardar mejor en el otro. Si Sí. comienzan a hablar del Ecuador, de Venezuela, del tema de los gestores de paz, de los escándalos internos, probablemente me sienta menos representado y me sienta más seguro en otra línea. Más allá de que sea cierto o no lo que se esté diciendo, pero está en la conversación. Yo escucho del vecino que van a traer un vecino con garrote que me Claro. va a decir cómo pensar, huye. Más allá de que no fuera verdad. El simple hecho de que en la conversación esté ese tema haciendo ruido, sí genera inseguridades y miedos que hacen que yo me traslade. Y eso es el voto volátil. Y el voto volátil funcionó en esta ocasión. Ahora, de las cosas que más comenta Revolución Ciudadana para que esto haya terminado así. ¿Cómo puede ser posible, dicen periodistas, analistas políticos, los mismos integrantes de Revolución Ciudadana, que nosotros tuvimos esta cantidad de votos en primera vuelta y ahora resulta que tenemos menos o que tenemos lo mismo? ¿Cómo es que no podamos crecer? Punto uno, sí creció en casi 200.000 votos. Correcto. De primera vuelta a segundo. En este caso, lo que obtuvo Revolución Ciudadana en cantidad de votos. Pero por lo que usted nos ha enmarcado bastante bien, no hubiese sido nada raro que Revolución Ciudadana sacara menos votos, porque haciendo referencia sobre este espectro volátil, la gente pudo haber cambiado fácilmente de opinión. Entonces, son cosas que todavía Revolución Ciudadana no termina queriendo aceptar como tal. ¿Por qué cree usted que no quieren aceptar ellos eso? Mira, es que también hay un error en la suma quizá simple, ¿no? De decir, bueno, ella tenía tantos votos, Sí. el de acá tenía tantos votos, entonces sumamos y sale tanto. No funciona así, ¿no? Precisamente que no Claro. votó por ti en una primera vuelta es porque no quería votar. Y quizá el que sí votó se pudo haber cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que me dicen, no, pero es que hicimos alianzas con el sector indígena, entonces no le sumó ni un voto. No pasa quizás nada. sí le sumó. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que no es que te sumó sobre la base que tenías en primera vuelta, Claro, claro. sino es que te sumó una parte, pero otra parte se fue. Entonces te compensa lo que entra versus lo que va saliendo. Entonces tienes ahí 200.000 votos más, casi 150 y pico mil, ya, pero se te fue una parte, porque quizás pudiste haber seguido creciendo más si hubieras retenido ese voto de primera vuelta que estaba pegado con saliva.
Topic, ¿qué tanto me sumó? Quizá no mucho, porque no tenía un voto duro. O sea, el voto de Topic es un voto de tercera vía, que no quería votar por el correísmo, que no quería votar por Noboa y veía a Noboa una opción, una opción terciaria, pero que cuando tomó postura por correísmo dijo, ¿sabes qué? Por ahí no. Me voy con el otro, me voy al nulo. Entonces no necesariamente hay una suma numérica total o literal, ¿no? Entonces no aceptan, yo creo que porque hasta un punto hay una ilusión primero creada desde la línea estratégica, desde el vamos bien, desde el sí seguimos y no sé qué, y luego tienes una decepción drástica. Segundo, porque las condiciones dadas por el CNE, por la campaña, por la línea de Noboa, también generaron en su momento ciertas dudas, ¿no? De qué tanto la politización de otro poder del Estado podía estar favoreciendo a alguien o no. Que puede ser evidente en ciertas partes, pero ya el día de la elección, como lo digo, ya hay una ecuación que da un resultado. Entonces podemos dudar, pero no entrar en esa dicotomía de decir, no, es que hay un robo descarado de la cuestión. Claro. ¿Recuerdas alguna elección que el candidato presidencial no haya salido a aceptar que no ganó nunca? O sea, que nunca, que Luis González no salga y simple y sencillamente no salga. Mira, en la elección del 17, recordemos cuando Lasso sale con Andrés Páez a decir vamos a quemar Quito, pues si no se, cuentan los votos y todo, y salieron con un montón de cajas ahí que nunca llegaron a presentar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es responsable el hecho de que si cantas un fraude puedas presentar las pruebas y decir, bueno, ok, hay este tema, esto me conlleva a pensar de que hay indicios de un tema y por ende pido que tales y cuales actas sean escrutadas nuevamente no y se abra voto a voto. Y no hay claro. Un relato, pero más allá del relato no hay una prueba tangible que permitan abrir las vías ordinarias para que se efectúe un control nuevamente, ¿no? De acuerdo. Entonces se muestra inmadurez y es un problema también porque a la interna quedas mal. Ya nos ha resaltado usted en su discurso más de un error de Revolución Ciudadana, pero solo marquemos la segunda parte de la elección que termina siendo determinante. Los peores errores de Revolución Ciudadana y luego los aciertos, si es que cabe, de ADN, porque también he escuchado muchos expertos que reflexionan que este voto fue motivado por el temor que influenció la campaña, que el hecho de que la ciudadanía haya votado por Daniel Noboa no significa de que precisamente confía o que esté al 100% de acuerdo con sus políticas públicas, sino que más bien está en contra de lo que propuso Revolución Ciudadana. Y yo no quiero gestores de paz, y yo no quiero que tiemble el dólar, entonces me voy por el otro, como más o menos el menos peor. Entonces, ¿qué tan cierto esto? Pero arranquemos primero por los desaciertos de Revolución Ciudadana, marcando los desaciertos, si usted cree que hay algo que acertó tras haber perdido bien, y después los aciertos de ADN. Hablemos de que una campaña es una puesta en escena, es como una película, una obra de teatro, una orquesta, ¿no? Entonces todo debe funcionar de manera armónica para que se escuche bien, se vea bien y no existan cortes abruptos, por ejemplo, ¿no? Entonces en esta idea el estratega es el director de orquesta, que debe controlar que aquello vaya, y los actores, pues también políticos, sonar bien, hacer las cosas a tiempo y tal cual se las manda la partitura o el guión. Entonces en esta línea hay que vender una historia. Esa historia o narrativo o relato principal, que es la promesa, digamos que engloba algo intangible, algo que me invita a soñar o a proyectarme hacia dónde quiero ir, que se refuerza con las propuestas y que las abandera el superhéroe candidato frente a un antagonista o malo que es el que tiene la antípoda, lo contrario a aquello. Entonces Daniel Noboa, ¿qué construye? Algo llamado Nuevo Ecuador, que en segunda vuelta se llama Ecuador hacia adelante. ¿En qué consiste eso? Porque es un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué es el Nuevo Ecuador? El Nuevo Ecuador es todo esto de acá que yo les estoy proponiendo, el libre mercado, empresa, seguridad, el no irnos hacia un extremo que el malo propone, que es pobreza, que es de atraso, que es migración, que es devaluación de la moneda, que es salir del dólar, que es alinearte con lo que se considera públicamente lo contrario a la libertad, versus yo que estoy cercano al libre mercado, a la empresa, al mundo occidental, al mundo libre, a un desarrollo óptimo empresarial, a que puedas salir de tu casa sin que te maten, etcétera y tal. Entonces, en ese relato, él intenta primero posicionar al otro como una cuestión de atraso, ¿no? El Ecuador del pasado, el que está atrás, el viejo Ecuador, los mete a todos en un mismo saco y martilla sus errores primero, ¿no? Que además, como te obligan a ponerte dentro de una agenda, ellos lo que hacen es responder y caer en esa trampa, ¿no? Comienzan a hablar públicamente sobre qué opinan sobre la debilitación del dólar en el mundo multipolar. El Ecuador. Que empiezas a hablar de cómo vas a solucionar la inseguridad, diciendo que vas a traer gestores de paz. ¿Qué es eso? Es un concepto. Si no lo puedes llenar tú, te lo va a llenar la contraparte y luego responder es un problema. Entonces
se posicionó la idea de que ibas a traer un vecino con garrote o con una pistola que luego te iba a decir, a ver, no hables mal del gobierno porque si no te llevamos preso, como en Venezuela, Nicaragua y no sé dónde más. Que si de pronto tienes temas de metidas de mano y de corrupción, digamos que te anteceden, pues ahí está, chats de Verduga, comenzaron a hacer ruido y no supiste responder. Mientras que ADN comienza a pulir la idea de este Ecuador hacia adelante, que además hace un guiño nostálgico a la campaña de Álvaro Noboa, papá del presidente, de Adelante Ecuador Adelante, ¿no? Que ya lo hizo en el 21. Sí. Y hay que entender también que en este momento no solamente podemos hablar de un anticorreísmo, ya hay una cosa llamada novoísmo que tiene una cara visible, que tiene un liderazgo específico que los representa, que además tiene una estructura previa. No estamos hablando de Lenín Moreno ni de Guillermo Lasso, que llegaron sin una base política más amplia, sino es que tenemos un movimiento que existió hace mucho tiempo, que tiene 20 años por lo menos de existencia, en donde habían bases estructurales en territorio que las revivieron ahora, que son las del PRIAN, antiguo PRIAN, el Partido 7, que se vuelven a sumar al verse representados por el hijo de quien en su momento pues lideró ese partido. Entonces hay otra estructura aquí que ya funciona también fuera de la campaña de aire o mediática que se puede entender, ¿no? Entonces podemos entender los principales errores estos, el no coordinar las vocerías por el lado de Revolución Ciudadana, Paula Cabeza saliendo a decir una cosa, Patiño otra, Luisa otra, el no haber marcado en el debate una línea narrativa clara que permitiera luego explotar quizá que Noboa no pagaba impuestos, que era autoritario, tal, y dejarse meter más bien líneas duras y gruesas con el reconocimiento de Maduro, con el tema de Venezuela, lo del Ecuador, que luego les pasó facturas y no saberlas responder. Y eso se debe haberse confiado en primera vuelta con el voto que consideraron era un voto superado, y no era eso, era un voto pegado con saliva. Uh-huh. Pero esta parte es importante y que va a marcar única y exclusivamente en el rol ideológico. No es primera vez que a Revolución Ciudadana le dan duro sobre el tema del dólar. Ya. Entonces, usted ya tiene un precedente sobre aquello, lo conversó primero Andrés Arauz, si hablamos después de que se fue Correa, después del caso Lenin, ¿okay? Andrés Arauz, la misma Luisa González, 2021, 2023, Gestores de la Paz en su momento también ya se interpuso. Entonces, ¿por qué Revolución Ciudadana? Yo no creo que los estrategas de Revolución Ciudadana no sepan que este tipo de situaciones que emulan una dictadura les puede llegar a restar. Entonces, ¿por qué considera usted que siguen hablando de esos temas? Caso 1, simple y sencillamente porque ellos creen que verdaderamente es correcto, o caso 2, porque son financiados por la dictadura venezolana y entonces por eso tienen que ponerlo en la conversación, porque si no, no hay quien me mande plata. Ejemplo, ¿qué cree usted que pase en la cabeza de ellos para que sigan, en este caso, hablando de situaciones que evidentemente, después de lo que hemos reflexionado, le hicieron perder la elección? Entonces, ¿por qué siguen hablando de eso sabiendo que les resta al final? Yo creo que hay temas de momentos también que son coyunturales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la importancia de utilizar mascarillas y lavarse las manos en el 2016 a hablar de la importancia de ponerse mascarilla y lavarse las manos en el 2020. Donde claro, hay una pandemia, donde ya cachaste que, bueno, está más cercano a algo que puedes ver en las películas, el que haya un virus ahí. Lo mismo a nivel económico, no es lo mismo hablar de otra moneda alterna, de pronto temas políticos con otras polaridades en un contexto light al contexto actual en el que estamos en una guerra geopolítica, prácticamente, sí, económica, cognitiva, bélica, en donde Estados Unidos está metiéndole sanciones a medio mundo y tiene sus respuestas, comienza el dólar a fluctuar, a bajar, hay otros polos que están también hablando de monedas alternativas, en donde pues ya te vuelca a que, ok, Ecuador va a tomar una postura a favor de esto que conozco, que he visto, que es más cercano hasta continentalmente, a estar a favor de algo que no estoy viendo y que lo poco que veo, digamos, está reflejado en de pronto el migrante que veo en el parque y que me está contando cómo le fue. Entonces vemos una realidad mucho más utópica, quizá en una parte, y quizá más distópica en otra, que te manda como a pensar de bueno, o sea, ya no es tan cuento, ya lo estoy viendo aquí, ya es más inminente y ya me asusto. Entonces yo creo que refuerza más esos mitos y el miedo el poderlo tener así. Y ahora, ¿por qué lo siguen metiendo en agenda? Claro. Yo creo que, en primero, porque hay quienes optan dentro de un discurso político o de un debate a decir una cosa y hacer otra. O sea, puedo decir no voy a subir impuestos, pero luego lo hago. Ok, me juego mi credibilidad. Puedo decirlo frontalmente, sí, no creo que esto pase, a pesar de que me cueste políticamente unos puntos,
pero hay que hacerlo medido. Yo creo que fue un error el haber metido estas temáticas ahorita cuando había un segmento que sí sentía miedo por aquello. Pero como te digo, o sea, me suena que, ok, pensaron que ese segmento mayor al 33%, que ganaron en primera vuelta y era un voto captado y que no se les iba a mover. Y en realidad sí tenía que haberse medido mejor. ¿Sabe por qué justamente le digo esto? Porque a veces pareciera, por la influencia de, por ejemplo, Rafael Correa, que es evidentemente un líder mundial, un destacado líder mundial, no solamente del socialismo en general, es un tipo que a nivel mundial su opinión tiene un peso muy significativo. Y a veces pareciera que están desconectados, tan desconectados de lo que pasa en Ecuador, que terminan comentando temas que ni siquiera se terminan dando cuenta del daño que les hacen por sus proyecciones o por la agenda que ellos tengan a nivel de geopolítica. Porque yo no creo que Rafael Correa en este caso haya ignorado el daño que le iba a hacer en medio de la campaña de segunda vuelta, hablar, reflexionar sobre lo que puede llegar a pasar en política monetaria en el mundo entero, junto a Patiño, cuando Luisa González le estaban pegando acá muy duro sobre el dólar. Y yo no digo que tal vez mañana el BRICS, que fue el tema que ellos pusieron sobre la mesa, y la influencia de esta moneda pueda ser más importante y que el dólar se vaya a evaluar, pero Patiño decía dentro de 10 años, ok, dentro de 10 años, ¿cuál es la necesidad de atacarla ahora entonces? Si la predicción es 10 años, que se devalúa uno y que crezca la mía, si le va a hacer daño a tu candidata. Esa desconexión de lo que se conversa aquí y lo que conversa un líder mundial es lo que a veces genera muchas dudas de cómo es que están trabajando ese proyecto político. Es que yo creo que ahí hay que entender también que, bueno, Correa lleva 8 años fuera prácticamente. Claro. Tienes una lectura de lo que ves, de lo que te dicen los asesores, de pronto de lo que te dice tu equipo. Y ahí vienen algunos puntos, pues, o sea, para hablar ya de cuándo el pueblo está listo para un contexto revolucionario más radical, pues Gramsci, por ejemplo, te habla de justamente la correlación de fuerzas, el sujeto revolucionario, el sujeto social, y cómo llegas a ese punto. Yo creo que leyeron de pronto que el antinovoísmo, o sea, el rechazo que había a Noboa por los apagones, por la forma de manejo del Estado, por ciertas improvisaciones y el cabreo que había en general, se podría de pronto haber capitalizado como una correlación de fuerzas apropiada para generar un contexto más revolucionario. Y ahí falló. O sea, quizá la gente le quería estabilidad, pero no quería un cambio radical hacia un tema que no conocía. Y segundo, y más importante, es el sistema de partidos, que lo digo siempre que puedo, ¿no? Ecuador tiene un sistema de partidos donde los partidos políticos reciben fondos, el fondo partidario, para poder hacer justamente esto, formación, adoctrinamiento dialéctico, donde no necesariamente tienes que esperar a que llegue la elección para formar ahí núcleos, para en ese momento comenzar a sumar gente y hablar de lo que debes hablar desde tu línea política ideológica dura. Hacerlo de manera orgánica todo el tiempo, en los 4 años que tienes para prepararte, formar gente y hablarles y deconstruir los mitos que están en torno a ti. Porque, por ejemplo, ¿por qué si crees que el modelo venezolano es exitoso o podría ser exitoso, tienes que desmarcarte de él? Precisamente porque si tu voto está anclado a que si la mosca vuela o a que si te miraron feo se te fue, no es tu voto. Porque no lo has captado. Entonces, ¿por qué no en lugar de eso hacerle entender a la gente cuál es el contexto venezolano y por qué está bien a tu parecer para que en realidad lo crean, para que en realidad lo puedan defender y luego no tengas que desmarcarte de él? Por poner un ejemplo, ¿no? O por qué si el dólar en realidad puede mañana fluctuar o bajar o ponernos en riesgo con la economía, tienes que explicarlo recién en campaña. Porque la gente no lo conoce desde antes y la campaña es netamente una cosecha que ya ha sembrado previamente. Y creo que hay un trabajo ahí de organización que está fallando. Que tendría que ser con mucho más anticipo y no en un momento tan pero tan delicado por la tensión que genera una elección presidencial. Exacto, permanente. Es como ponerte a jugar recién cuando tienes el partido final empatado a tiempo de alargue en el área contraria, en el área tuya, ¿no? A hacer un malabar. No, aguanta el partido y eso ya lo debiste hacer previamente. Última, Bosco. ¿El correísmo ha muerto? Como tal, no. Yo creo que todavía no, o sea, aún hay una gran base social que, como decimos, está polarizada, no necesariamente coidea con Noboa su voto que le da la victoria, es la, digamos, la salvaguarda a no ir a lo que es peor, digamos, a ojo de esta campaña, pero no necesariamente está con él, ¿no? Puede mejorar, sí, efectivamente, y quizá ir dejando atrás algunas adiciones al correísmo por 3 elecciones perdidas, por los localismos que van a surgir y los liderazgos individuales que también hay a la interna. Recuerda que el correísmo no es una cosa monolítica, no es un solo bloque. Hay fuerzas internamente de centros derechas, de izquierdas, progresistas, y el correísmo como tal, que es la adhesión a Rafael Correa,
que pues van a poder también tomar otros rumbos, otros que no. Habrá que ver qué desenvolvimiento tengan en la asamblea, porque recuerda que viene una asamblea polarizada, mitad para un lado, mitad para el otro, y que se requieren cierto número de votaciones de votos para tener algunas aprobaciones, por ejemplo, leyes orgánicas, de juicios políticos. La misma constituyente también va a tener que tener algunas formas, ¿no? Y que se pueden dar acuerdos, como tú lo mencionabas antes del tema, que pueden decepcionar a cierta población que dice, bueno, si ibas a votar por lo mismo, pues ¿para qué? Como las leyes económicas urgentes, ¿no? En el primer periodo de Noboa, o el mismo hecho de alinearse o no a ciertas cosas que el gobierno plantee, ¿no? Por acuerdos. Entonces hay que ver qué tanto se desenvuelven en esa línea, qué pasa con las seccionales. Yo creo que, por ejemplo, Luisa González pensaría en aterrizarse ahorita en una prefectura en Manabí. Vota acá, tiene cómo hacerlo, tiene una votación, tendría una base segura, si es que no termina proscrita por alguna cuestión posterior, ¿no? Pero creo que eso condicionaría mucho cómo terminen las elecciones locales a nivel de alcaldías, a nivel de prefecturas y, por ende, qué plataforma sirva para subsistir como político. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano sobrevivió en la época del correísmo con alcaldías. Y luego, bueno, ahorita está menos visible, pero sigue siendo un movimiento importante que igual incide en la política nacional. Yo creo que no muere, pero sí se debilita y le toca reestructurar bastante. Hace un rato lo escuché, pero para que la gente lo entienda, ya hablamos de novoísmo en este momento. Le pregunto, ¿ya podemos hablar de novoísmo en este momento? Sí. ¿Existe un novoísmo, verdad? Sí, en este momento sí. De hecho, yo creo que en muchas localidades también ya comienzan a existir caras más visibles y representativas para los segmentos que no estaban representados en la dinámica anterior. Por ejemplo, en la asamblea en Manabí, anteriormente tenías asamblea netamente correísta. En el 2017, 5 de 5. Después 4 de 5 con Carlos Vera Mora. Después... en el 21 fue con Javier Santos. En el 21 Javier Santos, en el 23, después Carlos Vera Mora. Ajá, pero no necesariamente tienes como que a un segmento poblacional que va más hacia la línea contraria al centro izquierda, representada en un candidato que de algún modo lo veas como un liderazgo fuerte. En este momento yo creo que los 4 asambleístas que el novoísmo logra sacar dentro de Manabí ya tienen una cara, ya tienen un rostro, ya tienen liderazgos más frescos, que si hacen bien las cosas podrían llegar a generar mayor cohesión, mayor soporte en la provincia e ir, digamos, socavando el voto duro del correísmo a largo plazo, a mediano quizá. Escucharon a Bosco Vega Delgado, estratega y consultor político, conversar con nosotros. Amigo, gracias siempre por el tiempo. A ti, Andrés, saludos a la gente, un abrazo. Muy bien, familia, así cerramos este programa. Mañana conversa con nosotros a las 12:30 Andrea González Nader. ¿Y qué dice el jefe, Edison? ¿Trabajan el jueves o no? No se van de vacaciones. Si no se van de vacaciones, trabajan conmigo, ¿yo? No problema, Trabajo y trabajo, no hay de otra. Aquí nosotros no podemos... Los que van a festejar son los chicos ADN. Ellos sí deben estar chuchaqui todavía, no lo dudo. Pero nosotros aquí hay que darle, hay que mantener la ciudadanía informada aquí. Nadie se me baja de la camioneta, como decía el loco, todos atentos. Oiga, por cierto, que lo quieren meter 13 años preso, dice Aldala, por ahí leí. Mañana reflexionamos sobre el tema. Vea eso, qué cosa. Confirmado lo de Anita Bulbubachik, la presentadora de TC Televisión Argentina, ha fallecido. Bueno, una lástima. Familia, nos reencontramos mañana. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta.